Y'all not there? All right, let's get this thing moving. Don't care how long you go, how long you stay. Hey, good time treatment, bring it home one day. But someday, baby. Bueno, vamos arrancando esta edición de Cuando el río suena. Si usted me permite, mientras tanto, como está lindo el sábado, como está este sol de otoño acompañando la mañana aquí en Radio Horizonte, acompañándolos a ustedes también ahí del otro lado de YouTube, yo me voy a ir armando el mate para contarle, poneme un poquito de cortina, subime un poquitito de cortina, así le vamos poniendo, porque la gente escucharme a mí solo a esta hora es mucho, ¿viste? Entonces un poquito de musiquita atrás nos va acompañando. Te decía que para ir contando algunos de los datos, algunas de las informaciones que intentamos compartir cada sábado aquí en Cuando el río suena, y algunas de esas informaciones que compartimos, algunas de las ideas que queremos traer, a veces suelen parecer repetidas. Yo siempre hago la advertencia, porque no es la primera vez que pasa cuando en el editorial se repiten algunas ideas que la culpa no es del chancho, ¿no? En este caso mía, sino de la política que nos da de comer, de la política que nos da los números todas las semanas y que hace que tengamos que hablar de cosas similares, que tengamos que volver a hablar de algunas cosas que hablamos. Toda esta introducción, toda esta intro, además de para poder hacerme el mate y acompañar esta mañana de radio con un buen mate, la hago porque este miércoles, vos sabés que se daba, si bien uno que le interesa ir viendo los datos macroeconómicos de la Argentina y poder entender desde ahí algunas cosas que nos pasan alrededor, seguimos algunos datos, ¿no? Hay algunos datos clave a la hora de pensar la Argentina y de pensar su economía y esas cuestiones. Uno de los datos claves es, sin duda, el dato que dábamos la semana pasada que tenía que ver con la ocupación, o en todo caso lo que más nos preocupa, que es la desocupación. Y el otro dato importante para medir los niveles sociales es sin duda el dato de la pobreza. Pero vos sabés que justo esta semana se daba una paradoja que nos dejaba servida en bandeja la editorial de hoy. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el mismo momento que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, daba las cifras de la pobreza, que ahora la vamos a charlar un poquito, una cifra que ha mejorado poco y nada, que sigue siendo la principal debilidad de la Argentina y que además tiene como protagonistas del índice de pobreza a los más chicos y a las más chicas, a los pibes y a las pibas, con lo cual torna inmoral cualquier de otra discusión que no se centra en resolver ese tema. Mientras eso pasaba el mismo día, no sé si a la misma hora, pero por ahí, el mismo día, los portales agropecuarios, los portales vinculados a la actividad agroindustrial, en letra de molde, como se suele decir cuando quieren remarcar algo, esos portales anunciaban, entusiasmados, efervorizados, con la sangre latiéndole más fuerte, corriéndole más fuerte por las venas, anunciaba que la soja había dado un salto en la cotización de Chicago de $25 y que el maíz había dado un salto de $10. Un salto hacia adelante, por supuesto, eso es lo que los entusiasmaba. El precio de los cereales, de las oleaginosas, de los commodities, de la materia prima que el sector agropecuario produce para exportar, que ya estaba y que ya venía con algunos precios históricos, con altos precios como hace muchísimo tiempo no había, daba un salto más hacia adelante. Y la verdad que si uno podía poner en su cabeza las dos imágenes, la imagen de los índices de la pobreza y ponerle cara además a esos índices que a veces parecen solamente números, porque si yo te digo que 6 de cada 10 menores de 14 años es pobre en el país, es una cosa. Pero si vos a esos miles y miles de pibes y pibas de Argentina que no llegan a pasar la línea de la pobreza, que no es otra cosa que no llegan a tener en su casa un mango
necesario para cubrir todas las necesidades que tienen. No hay mucho más definición que eso de pobreza. No alcanza la guita para cubrir lo que necesitas. La comida, la educación, la vivienda y los servicios básicos que necesitas para una vida digna. Bueno, hay 6 de cada 10. O sea, si vos agarrás 10 pibes, hay 6 que no llegan, que viven en un hogar que no llega a resolverlo. En Argentina, hoy. Te decía, si vos a eso le pones cara, no es tan sencillo. Si vos a eso le pones una vida, una historia de vida, te das cuenta de la complejidad de lo que estamos hablando. Pero si vos tenés esa foto de esos 6 de cada 10 y del otro lado tenían la foto de la euforia de Chicago por la soja argentina, que además los precios tienen que ver con que, bueno, va a haber menos, se estima que va a haber menos soja estadounidense, entonces sube la soja argentina, bueno, sube la soja en el mundo y Argentina tiene para vender y en esas cuestiones. Pero, digo, esa contraposición que a veces hacemos meramente estadística, meramente de números, tiene caras y tiene historias, y cuando lo pensás, parece una locura. Si vos lo sacás de acá y lo sacás de la grieta y lo sacás de las discusiones, la culpa es tuya, no, la culpa es de los peronistas, no, de los radicales, cuando estuvo. Si vos lo sacás de ese debate que a veces no te deja ver lo que hay atrás y lo ponés en cualquier otro lado, te parecería una locura. Si vos lo sacás del debate chiquito, del debate nuestro acá, de las cosas, de las coyunturas más grietosas, si lo sacás y lo ponés en otra imagen, pensalo, hacé el ejercicio y fíjate qué raro que te va a sonar. Si yo te dijera, mirá, cuando vos ves y decís, mirá en África, este año exportaron, qué sé yo, no tengo idea cuánto exportan en África, pero exportaron 1 millón de toneladas de diamantes, y al lado te pongo la foto de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones originarias de África, vos vas a decir, esto es una locura. Esto así no puede ser. Mirá cómo los están choreando a los africanos. Si te lo pusiera en otro lado, lo mismo. Pensalo en cualquier lado. Pensalo en cualquier lado y en cualquier tiempo de la historia. Si yo te dijera, ¿te acordás de Potosí antes de la independencia latinoamericana? Y te pusiera a las comunidades originarias viviendo en condiciones tremendas, en condiciones de vida tremendas bajo el yugo de los españoles, mientras sacan oro y plata de Potosí, y esa riqueza queda en manos de los españoles, ¿no? De los pueblos originarios, que además de ser los dueños naturales, porque son los dueños de la tierra, eran los que ponían el laburo para que eso salga. Si yo te diera cifras de ese momento y te dijera 6 de cada 10 originarios de Potosí viven en condiciones infrahumanas, y te dijera, y en el mismo día zarparon tantos barcos de oro y plata para llenar las arcas de la monarquía española. Si yo te dijera eso, vos no tendrías ninguna duda de que es una injusticia, pero algo pasó. Algo pasó entre nosotros, algo pasó en nuestras cabezas que nos cuesta pensar, nos cuesta entender respecto a enero del año anterior de lo que se exportó por Santa Fe. ¿Entendés? Mientras anunciaban eso, mientras anunciaban que el año que viene la exportación va a ser de 40.000 millones de dólares, la producción va a ser de 40.000 millones de dólares y la exportación de 30 y pico millones de dólares, mientras anuncian eso también nos cuentan que 6 de cada 10 pibes menores de 14 años es pobre en la Argentina. Nos cuentan además que el Gran Rosario, esta zona donde vivimos, que es de donde se concentra la exportación, de donde se concentra la salida de esa riqueza, mientras de ahí van a salir muchísimas más riquezas, como te cuento, van a salir las 30 y pico mil millones de dólares de exportaciones, de agroexportaciones. Mientras eso sucede, somos la segunda región con más desocupados de todo el país. Si vos pudieras abstraerte un segundo de esas cosas y pensar que no tiene ninguna lógica, que no tiene ningún sentido, que en el medio del fluir de tantas riquezas, la gran mayoría del pueblo no tenga ni trabajo
ni pueda cubrir las necesidades básicas, te parecería como nos parece a nosotros, como me parece a mí cada vez que lo leo, una locura. Una locura en la que estamos inmersos y a veces sin cuestionarle. Y vos me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué culpa tienen los que producen de que el resto sea pobre? La culpa es de la política. Y yo te diría que no es tan sencillo. Y yo te diría que el problema es un poco más complejo y que en vez de buscar culpables, busquemos un poco los mecanismos por lo que pasa. Porque la semana pasada te daba y te decía, somos la segunda región con más cantidad de desocupados del país. Esta región productiva, exportadora de riqueza. Somos la segunda región con menos posibilidades de trabajo del país. ¿Y no es un poquito lógico que esta semana te venga a contar que estamos con índice de pobreza complicado, que hay 500.000 personas pobres en la provincia? ¿No te suena lógico que si no hay laburo haya pobreza? ¿Y no te suena lógico además que si yo te cuento que los índices de crecimiento de la exportación tienen que ver en su mayoría con productos que no necesitan demasiado proceso? Es que no necesitan trabajo. Digo, cuando vos ves que exportamos soja, exportamos trigo, exportamos commodities, con algún proceso, como por suerte podemos tener en una región como la nuestra, algunas industrias vinculadas a la agroexportación, pero en el conjunto eso se pierde, no está. Porque en el medio hubo otros índices, y con esto no te quiero abogar con números un sábado a la mañana, pero me parece que se explica un poquito. Mientras esto pasaba, la producción industrial volvió a caer en febrero de este año. O sea, lo que se produce en las fábricas, sacando algunas fábricas que trabajan con commodities como las de nuestra región, pero la industria volvió a caer. Sigue cayendo. Y lo que se exporta producido por las industrias sigue cayendo. Y la producción de combustible y energía cayó un 28%. Lo único que más o menos creció este año fue la agroexportación. Y la capacidad instalada de la industria sigue estando a la mitad. O sea, la capacidad ociosa de la industria sigue estando a la mitad. ¿Qué significa? Que hay instalaciones en la Argentina para producir el doble de lo que se produce. Y producir el doble implicaría el doble de gente laburando. Pero eso no pasa porque está todo concentrado en que nuestro lugar en el mundo sea el de producir esos commodities. Y vos decís, bueno, siempre lo mismo este pibe. Siempre las mismas discusiones. Y bueno, y la cosa viene un poquito por ahí. Cada vez es más claro cuando uno lo pone que el crecimiento así planteado, que la alegría que provoca que esa producción que exportamos, que son los commodities, crezca 25 dólares en Chicago, o 10 dólares en Chicago, o lo que sea en Chicago o en cualquier lado del mundo, no alcanza. No alcanza para resolver, por lo menos no alcanza para todos y todas. No alcanza para resolver que esos 6 pibes de cada 10 que están bajo la línea de la pobreza dejen de estarlo. No alcanza para resolver que dejemos de ser una de las regiones con más desocupación de todo el país. Y entonces, mientras eso no alcance, vamos a estar acá. Como dice la banda del querido Oso Palacios, los perros Zulki, que siempre usamos porque es un tema que da en el clavo. Mientras esto esté acá, nosotros vamos a estar haciendo siempre la misma milonga, porque lo que pasa es siempre la misma milonga.